Vamos en la parte de la clase 2, parte 2. Entonces, la coagulación debe generar que esos nutrientes fibrinógenos y demás pasen al ser vivo, como lo es el embrión, y ya a la cuarta semana, si tenemos un latido de corazón efectivo, ¿qué estamos diciendo? Que tiene que haber una sangre efectiva, que nuevamente les recuerdo, por el cordón umbilical, la sangre rica en oxígeno y nutrientes ingresa por el cordón umbilical y los desechos y el CO2 salen por las dos arterias. Los riñones, pues además de que los desechos del bebé vuelven a la placenta, por donde creemos que vamos a eliminar los desechos que hemos recibido, entonces la placenta entrega a la vena uterina llega a la vena ilíaca, la vena ilíaca llega a la vena cava inferior. Recuerden que la arteria aorta, su homóloga en la vena, es de las pocas arterias que no se llama vena aorta. Ojo con eso, yo sé que ustedes ya vieron anatomía, pero por ejemplo, si tenemos la arteria radial, tenemos la vena radial. Si tenemos la arteria cubital, tenemos la vena cubital. Si tenemos la arteria renal, que es del riñón, tenemos la vena renal. Pero ojo con esto, anótenlo por ahí porque es un aprendizaje importante. La placenta recibió de dos arterias sangre rica en CO2, ella, su vena uterina, pasa a la vena ilíaca y la vena ilíaca va a la vena cava inferior, que es homólogo de la arteria aorta. Y subiendo un poquito, se decusa, hay una decusación, y va a la vena renal. Esa vena renal es quien trae los componentes del riñón. Sigue subiendo, va a la vena cava que llega al ventrículo derecho del corazón. Eso quiere decir que la mamá tiene componentes de CO2 en su corazón derecho, pasa al pulmón donde se va a oxigenar esa sangre, elimina el CO2, pero los demás nutrientes deben ir otra vez a la arteria aorta, bajar por la arteria aorta y ingresar por la arteria renal para ahí sí hacer una adecuada limpieza de la sangre. Y ahí es cuando hay un aumento del riñón. Todos los órganos aumentan porque irremediablemente estamos creando un nuevo ser vivo de casi 3 kilos o 6 kilos si son 2. Aumenta el flujo de filtración y por lo tanto, al haber más componentes de desecho, puede pasar que se elimine glucosa y proteínas. Y en ocasiones es tan excesivo esa pérdida de glucosa y proteinuria que puede verse afectada y crear unos componentes como, por ejemplo, la creatinina también se eleva irremediablemente. Si hablamos de complicaciones en el embarazo, tenemos componentes diferentes que pueden verse alterados como en la preeclampsia, donde las arterias nunca se vasodilataron, generaron una vasoconstricción, además se está eliminando glucosa y proteínas, te sigue habiendo una proteinuria y puede desencadenar en una enfermedad hipertensiva del embarazo llamada preeclampsia. ¿Correcto? Bueno, los uréteres que forman parte de ese sistema urinario se elongan, o sea, ellos también tienden a dilatarse y a elongarse porque va a haber mayor producción de orina y por lo tanto requerimos que sean más funcionantes. En esta imagen, aquí estaría el riñón, esto es una gamografía y aquí vemos cómo se dibujó con un medio de contraste y tenía que ver con el uréter. La vejiga, pues irremediablemente, su capacidad funcional aumenta, pero bien sabemos que las mujeres en el embarazo generan incontinencia porque el bebé son 3 kilos encima de la vejiga y por más de que la presión intramural, o sea, intrauretral aumente, pues irremediablemente tenemos que se ve afectada su capacidad de controlar la orina y por eso muchas mujeres solamente con reír o con algún movimiento generan incontinencia. El aparato digestivo, bien sabemos que nuestro estómago, que tiene una capacidad, no es el abdomen. Ustedes como nutricionistas saben que el perímetro abdominal no tiene nada que ver ni con el estómago ni con los intestinos. Es con grasita y aumento de la parte de piel, de tejido subcutáneo y demás que está aumentado la barriguita, pero en ellos, cuando una mujer no está en obesidad, sino al contrario, está por ejemplo en una delgadez extrema, cuando vemos crecer la barriguita casi que sentimos el útero,
¿Por qué? Porque detrás de la piel, o sea, lo que tenemos nuestro ombligo, la piel, quedaría creciendo el útero y entonces él rechaza hacia atrás y hacia arriba lo que llamamos nuestro estómago, o sea, lo mantiene más apretado. Por eso cuando ellos comen tienden a devolver la comida, que se llama pirosis, no agrieras. Recuerde que si en el parcial aparece una pirosis es debido a el aumento de la presión gástrica, estamos hablando de las mismas agrieras. Irremediablemente también podemos tener estreñimiento o épulis, que es afectación del epitelio, tanto de las encías como del ano. Entonces se vuelven, como vasodilatamos las arterias, pues también se vasodilataron las venas. Entonces cuando se limpian la colita o se cepillan los dientes, pueden haber efectos del sangrado. Y irremediablemente la capacidad de movilizar el quimo, o sea, lo que nos alimentamos, llegó al estómago, los ácidos grasos, ácidos estomacales lo generaron ya nuestro quimo, para que él se mueva en el duodeno, en el ilion, en el yeyuno, en la colon ascendente, transverso y la parte del sigmoides y el ano. Al haber una presión, 3 kilos de masa ahí ocupando nuestro espacio, no solamente se va a ver afectada la arteria aorta, sino también se va a ver afectada la parte digestiva. El hígado también tiende a verse desplazado, aumenta el diámetro de la vena aorta porque el aumento del riego sanguíneo aumenta. Recuerden que la vena uterina desemboca en la vena ilíaca y la vena ilíaca desemboca en la vena porta. Por lo tanto, si hay un retorno mayor, pues debe aumentar su diámetro. Su fosfatasa alcalina aumenta 1 a 5 veces por ciento su valor y además aumenta la producción de proteínas y de gamma globulinas. ¿Para qué? Para llevar más efectivamente ese hierro, pero también llevar defensas a ese nuevo ser en formación. Y la vesícula biliar, pues además de que está contraída por el crecimiento de ese bebé, puede aumentar su volumen residual. Y ojo con esta palabra, la éstasis biliar quiere decir que si yo tengo algo me está comprimiendo de abajo hacia arriba y yo no puedo hacer una eyección efectiva de lo que es la bilis, empiezo a acumularla, y si empiezo a acumularla, ella se va a devolver a la circulación enterohepática, y a veces las mamitas se ven con coloración amarillenta o el cuerpo les pica mucho, y esto es una relación que se llama éstasis biliar, y la éstasis biliar puede provocar esos síntomas de prurito, de que me siento que me pica, como de cambio de olor, que está como amarilla, y depende de los exámenes que se haga, puede convertirse en una urgencia. Irremediablemente, la pared abdominal, si es un poco gruesita, tiende a volverse un poco más delgada. Aparece una pigmentación que se llama la línea alba, no solamente en la parte central del abdomen, sino que también empiezan a aparecer unas manchas en la piel y demás. Y hay un aumento de la pigmentación, tanto en las aureolas, o sea, en el pezón, como en el área genital. Irremediablemente las mamas saben que están embarazadas y empiezan a aumentar su volumen desde el segundo mes. A medida que va aumentando el volumen y la pigmentación, sus canalículos de las glándulas mamarias empiezan a aumentar su tamaño y empezamos a ver que se aprecian las glándulas de Montgomery. Ojo con esto porque queremos, como vemos ahí en la imagen, que se identifique si hay un adecuado crecimiento de estas glándulas, porque no es el pezón en sí, el centro del pezón el que saca la leche, sino un conjunto de múltiples glándulas que cuando inyecta la leche materna parece una regadera, las que generan un adecuado control de la producción del calostro en primer momento y después de la leche madura. Igual los cambios metabólicos, para nadie es un secreto que aumentamos de peso, creo que eso lo van a ver ustedes con la profesora. Además hay un aumento del depósito de grasas y proteínas a nivel de las caderas, a nivel de la cara, pareciera como una cara de luna llena, pero es más porque el metabolismo se está viendo afectado. Y pues aumenta todo lo que tiene que ver útero, mamas y volumen sanguíneo. Empieza a haber una retención de agua. ¿Por qué? Porque si no hay un adecuado consumo de proteínas y necesito producir más sangre, pues irremediablemente empieza a acumular el agua en sitios no específicos o esenciales, como lo son las extremidades inferiores. Por eso siempre hemos hinchado las piernecitas, pero son líquidos que salen extravascular, o sea, no están
en las arterias y venas, sino que están en el espacio extravascular, y puede apreciarse edemas en tobillos y piernas. Y hay un volumen de casi 6.5 litros. Entonces, 5 litros, que son 5 kilos a nivel abdominal, y 6 litros de acumulación de agua son 11 kilos. Pero lo ideal sería que hubiera una adecuada nutrición para que la presión oncótica, que es lo que hace que en la vena, que tiene ricas proteínas, o las arterias ricos componentes proteicos, esa agua ingrese y sea mejor circulante en forma de sangre, y no, como no tenemos proteínas, se extravase. Irremediablemente las proteínas requerimos de 500 gramos o más para que este bebé pueda llegar a crecer hasta 4 kilos, que es el término máximo de un niño normal. Y por lo tanto generamos que tenemos proteínas para ayudar a la contracción del útero, para mejorar las contracciones mamarias, con lactina, con la miosina, con el metabolismo del calcio, que son componentes mucho más bioquímicos que vimos en semestres anteriores, y generan que la sarcómera, cuando hay una conexión con el calcio, genera en ese tercer trimestre la contracción uterina, y por lo tanto genera esa eyección de lo que tiene que ver mamas también, oxitocina, genera también la contracción uterina y puede haber un parto efectivo. Entonces, tenemos además que necesitamos de los carbohidratos, que son los componentes energéticos. Pero ojo con esto, si consumimos mucho carbohidrato podemos tener un alto riesgo de una hiperglicemia, por lo tanto una hiperinsulinemia, y podemos tener algo que se llama o resistencia periférica a la insulina o una diabetes gestacional, que se da por el mal metabolismo de la glucosa en relación a lo que necesita el bebé. Entonces el bebé requiere cada vez más glucosa, la mamá ha consumido más glucosa, pero cuando él deja de recibirla, se dispara a nivel del glucógeno, de la glucogenogélisis, o sea, producción de glucógeno, y puede producir en la mamita en ocasiones mareos, puede producir diabetes gestacional o aumento de su masa muscular o demás. Los lípidos, pues también hay que tener en cuenta que la capacidad que tiene de almacenamiento plasmático, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, puede verse también afectada en relación a la materna. ¿Por qué? Porque ella requiere de esos lípidos plasmáticos para producir una adecuada grasita a nivel mamario, porque recuerde que el calostro, cuando vean esa clase, está conmigo la profesora, tiene por mililitro cúbico 56 kilocalorías, mientras que la leche posterior de la segunda o tercera semana tiene apenas de 14 a 21. Entonces, esa primera leche materna requerimos que haya lípidos plasmáticos circulantes para que se produzca una adecuada leche que tenga un adecuado contenido calórico para brindarle a ese bebé en su momento la necesidad que él requiere. Irremediablemente todos estos cambios también se ven afectados a nivel de electrolitos, de minerales, del calcio, del magnesio, del hierro, de todo lo que requerimos a nivel del riñón para que éste sea filtrado y sea aprovechado, que es lo que vamos a ver en una clase subsiguiente. Y la tiroides, como órgano fundamental no solamente del control del calcio, sino también del yodo, puede verse afectado en relación al embarazo, y es en ese momento en el cual debemos que tener un buen consumo de sal yodada para que no haya una alteración, porque si hay una alteración podemos producir bebés que son macrosómicos. Los bebés macrosómicos son los bebés grandes, o podemos tener un alto riesgo de producir un bebé que sea hipotiroideo, que puede tener una fontanela amplia, una macroglosia, que es una lengua hacia afuera, y una hernia umbilical, que sería una alerta si no tuviéramos el examen. Pero en el país todo bebé que nace tiene la prueba de TSH neonatal estandarizada, y más o menos a las 2 semanas nos dan el resultado. La paratiroides tiene que ver con la calcitonina, la paratormona, y es para evitar que en la producción de ese bebé, cuando estamos utilizando el calcio, no se produzca idealmente la osteoporosis, que junto con la vitamina D y la paratormona ayudan a proteger la calcificación materna, pero por eso también se suplementa, que es otra clase subsiguiente que vamos a ver. Y el sistema musculoesquelético pierde lo que es la capacidad de laxitud. ¿Por qué? Porque al momento de mayor peso, menor capacidad de movimiento, pero genera que las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígeas y púbicas
tengan una leve movilidad, así sea muy mínima, para que en el momento del parto haya un paso adecuado de estos movimientos. Muchas gracias por la atención a esta primera parte de la clase.